La carta a los hebreos es una carta que, tal como habíamos hablado, tiene una escuela teológica propia. No es ni Paulina, desde luego no es de San Pablo. Se pensó que había sido escrita por San Pablo, pero ya en los primeros siglos, el siglo segundo, un padre de la iglesia dijo claramente, mire, solo Dios sabe quién escribió la carta a los hebreos. Tampoco es una carta, sino que es un tratado, pero sí está dirigida a los hebreos. Y como habíamos dicho, el autor nunca dice quién es, pero sí está claro por su redacción que los destinatarios sabían perfectamente claro quién era. O sea, no es un autor anónimo para los destinatarios, es un autor anónimo para nosotros, pero no para los destinatarios. Y la temática es simple. ¿Qué pasa para los judeos cristianos con la destrucción de Jerusalén y la matanza que tuvieron ellos mismos de su propia comunidad y el desastre de haber tenido que emigrar y arrancar? Y acuérdense que lo que hablábamos, que los romanos no dejaron piedra sobre piedra, y mataron cerca de 1 millón de personas, incluso estuvieron crucificando más de 500 personas diarias durante varios meses, y eso dicho por los propios historiadores romanos. Entonces, en esas circunstancias, evidentemente esta pobre gente, estos pobres judíos cristianos que habían sido diezmados, estaban en una situación de desesperación bastante grande. Y podía ocurrir que en el esfuerzo de encontrar apoyo entre todas las comunidades judías que les pasaba lo mismo, terminaran retrotrayéndose a la situación antes de Cristo, o sea, volviendo al judaísmo tradicional. Bueno, esa parte la vimos en la semana pasada, pero vamos ahora al punto central, uno de los puntos centrales, que es el problema de qué pasa si no hay templo. Porque esta gente eran judeocristianos judíos, que se le hacían su liturgia en el templo todos los sábados. Después, pasado el sábado, celebraban la Cena del Señor, eso es indiscutible. Pero ellos asistían a las liturgias del templo porque se sentían judíos, totalmente judíos. Bueno, entonces, la carta lo que trata de decir en esto, y convencerlo, mediante una serie de argumentos, es que ya el sacrificio de vaquitas, terneros y todas estas cosas, y ovejitas, en el templo no era necesario, porque Cristo, Jesús, se había ofrecido como sacrificio él mismo en la cruz. Y por lo tanto, ¿qué sentido tenía que seguir sacrificando animalitos cuando ya había habido un sacrificio muy superior, que era el de Cristo? El asunto es no solamente el aspecto litúrgico, sino que también el problema del perdón de los pecados en Israel. Porque en el día del perdón, en el día del Yom Kippur, todos los años, se hacía una ceremonia en que mediante varios rituales que venían de la época de los profetas, o sea, 500, 600 años antes, se hacía una ceremonia en la cual se traspasaban los pecados de la gente a este chivo expiatorio. Ustedes conocen la palabra el chivo expiatorio, de aquí viene, el chivo expiatorio, que eran 2 chivos. Entonces, se traspasaban los pecados a estos chivos, y uno de ellos se sacrificaba en el templo, significando pedir perdón por los pecados, y sacrificando ese chivo, como dijéramos, castigándolo simbólicamente, ese chivo que había recibido los pecados de todo Israel que se habían cometido en ese año. Y el otro era tirado al desierto, para que, como dijéramos, hiciera penitencia por los pecados. Esa era más o menos la simbología. Un rabino se las podrá explicar mejor, pero con eso más o menos ustedes entienden de qué se trata. O sea, era una liturgia esencial para poder que se perdonaran los pecados cometidos en el último año a la gente.
no era solamente un sacrificio de alabanza a Dios. El sacrificio de alabanza a Dios sí, efectivamente se hacía todos los sábados, eso no había problema. Pero el sacrificio de Yom Kippur tenía este objetivo, entonces, bueno, la duda ahí, ¿cómo nos van a perdonar los pecados? O sea, ¿qué pasa? Y ahí el autor de la Carta a los Hebreos surge con una idea bien interesante, que es esta, ¿no? Que Cristo ya se sacrificó, Él murió, derramó su sangre por todos nosotros, cumpliendo con su misión que Dios le había encomendado en esta tierra. Por lo tanto, ya no tiene sentido seguir sacrificando chivos, parece menos obvio, al lado de este tremendo sacrificio. Y además, tampoco tiene sentido que destruido el templo se haya acabado el sacerdocio, porque Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz. O sea, en el fondo, Él fue sacerdote y la víctima propiciatoria, digamos, simultáneamente, la víctima del Yom Kippur simultáneamente en el Calvario. Él, como sacerdote, ofreció a sí mismo como víctima expiatoria del Yom Kippur en el Calvario. Pero Cristo no era sacerdote, según los judíos. Ahí surge la primera dificultad. Porque los sacerdotes en Israel eran los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Y Jesús no descendía de Aarón, descendía de David, de otra tribu, de la tribu de Judá. No era levita, que eran los descendientes de Aarón, el sacerdocio levítico, como se llama. Entonces, tenía que ver de alguna manera de que para que Cristo hubiera sido el sacerdote que se ofreció a sí mismo como víctima, bueno, ¿cómo llegó a ser sacerdote? Si no era descendiente de Aarón. Nosotros pensamos en los sacerdotes cuando leemos el Evangelio, que hablan de los sacerdotes, como algo vocacional, como es en el cristianismo. No, 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 no. En Israel el sacerdote era hereditario. Se nacía sacerdote. Si tú descendías de Aarón y eras varón, se nacía sacerdote, te gustase o no te gustase serlo. Y si tú no descendías de Aarón y querías ser sacerdote, mala suerte, porque no podías serlo. Y eso está muy claro en la Torá, en el Pentateuco, en la enseñanza de Moisés en el monte Sinaí. Los sacerdotes son los que descienden de Aarón. O sea, el rabino hoy día en los israelitas, en los judíos, es un maestro de la ley, no es un sacerdote. El rabino no ofrece sacrificios, no consagra chivos, como quieran llamarlo ustedes. Es un maestro de la ley, es un laico. Bien, entonces, ¿de dónde se agarra el autor de la Carta a los Hebreos? Del Génesis, de un tal Melquisedec. ¿Qué pasa? Abraham, paseando, o sea, haciendo pastar sus vaquitas por ahí, por el desierto donde hacía su vida nómada, tiene algunas guerras con otras tribus de por ahí y sale ganador de estas guerras. Ahora, Abraham es muy anterior, es como 800 años anterior a Moisés, y por lo tanto a su hermano Aarón. O sea, no había sacerdote en la época de Abraham. Y de repente le aparece de la nada, como dice el Génesis, un señor que se llama Melquisedec. Y les leo la cita. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, trajo pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado a tus enemigos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Y de ahí, de Melquisedec, nunca más se supo. O sea, aparece de la nada y desaparece en la nada.
¿De dónde era, cómo podía ser sacerdote si a Aarón le faltaban 800 años para nacer? Tampoco dice el Génesis. Lo único que dice, se lo leo de nuevo, Melquisedec, rey de Salem. Salem termina como Jerusalén, ¿no? Pero Jerusalén tampoco existía, o sea, hay una simbología ahí. Sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado a tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que llevaba. Bueno, el judaísmo siempre ha considerado a este Melquisedec, que no se sabe ni su origen, ni su destino, ni de dónde viene, ni a dónde va, como una especie de preencarnación del Mesías preexistente. No es algo que sea dogma de fe en el judaísmo, pero sí hay muchos comentarios sobre este texto que lo tratan así. O sea, este sería un ser divino humano que vive junto a Dios y que es el Mesías que vendrá. O sea, una especie del Mesías preexistente. Y además es bastante curioso que hace una ofrenda ya no para el sacrificio que hace Melquisedec, no de chivos o de cabritos, sino que de pan y vino. O sea, hay toda una simbología que después también la toma el cristianismo, de este Melquisedec que aparentemente sería una preencarnación, una aparición en forma humana de este Mesías que ya vamos a ver más adelante, que figura también en otros textos del Antiguo Testamento, de este Mesías preexistente. Entonces, de este pequeño párrafo de 4 líneas, que es lo único que sale de Melquisedec en el Génesis, es donde se agarra el autor de la carta de los Hebreos. Entonces, Cristo es mediador universal, Jesús, Cristo, Jesús, el Mesías, y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No es según el orden de los sacerdotes de Aarón, es como una ordenación distinta. En algunas traducciones no muy buenas de la Biblia habla según el rito de Melquisedec. No, aquí no se trata de un rito, se trata de una cualificación del sacerdocio distinta. Este es un sacerdote venido del cielo, aparentemente, como decía, un Mesías preencarnado, que instaura un sacerdocio propio, porque es la única vez que sale, por eso que dice según el orden de Melquisedec. En cambio, el sacerdocio habitual judío de la época de Jesús era el sacerdocio según el orden levítico, o sea, los que descendían de Aarón. Este señor, Melquisedec, ni siquiera pertenece a una tribu, porque las tribus funcionaron después con los nietos de Abraham, que tuvieron 12 hijos, ¿no es cierto? Jacob, y cada uno fue el jefe de las 12 tribus. Aquí Abraham está solo con su familia, con su mujer, Sara, y su hijo, Isaac, etc. Y sus parientes cercanos, Lot, su familia y su sirviente. Entonces, ¿qué es lo que dice Hebreos la carta a los Hebreos con respecto a esto? Este Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes y le bendijo. Y Abraham le dio 1/10 de todo el botín. Sigue la carta a los Hebreos. El nombre de Melquisedec quiere decir en primer lugar rey de justicia. Después, rey de Salem, Shalom, que significa rey de paz. Sigue la carta. Figura sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio ni fin de vida, y así a semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote por siempre. Sigamos. Sigue la carta que no es carta. Ahora bien, si por el sacerdocio levítico, o sea, los descendientes de Aarón, se podía alcanzar la perfección,
y el perdón en el Yom Kippur, ya que por su mediación el pueblo recibía la ley. ¿Qué falta hacía nombrar otro sacerdote en la línea de Melquisedec y no en la línea de Aarón? Porque un cambio de sacerdocio significa necesariamente un cambio de ley. Jesús, de quien se habla aquí, pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha oficiado en el altar, nadie ha sido sacerdote, no podían ser los de la tribu de Judá sacerdotes, solamente los descendientes de Aarón. Es sabido que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés cuando habla de sacerdote. De la tribu de Judá era el rey David, por eso, el hijo de David. Y resulta aún más claro, ya que este nuevo sacerdote es nombrado a semejanza de Melquisedec y recibe el título no en virtud de una ley de sucesión carnal, porque acabamos de decir, ¿no es cierto?, que los sacerdocios allá eran hereditarios, sino por la fuerza de una vida indestructible. De él han declarado, Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De este modo queda cancelado el mandato anterior por inútil e ineficaz, porque la ley no lo llevó a la perfección. En cambio, ahora se introduce una esperanza más valiosa, por la cual nos acercamos a Dios. Además, esto ha sido confirmado con un juramento. Mientras los descendientes de Leví, el sacerdote levítico, recibían el sacerdocio sin juramento, Jesús lo recibe con el juramento del que le dijo, de su Padre, Dios. Lo ha jurado el Señor y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, es más valiosa la alianza que Jesús garantiza. Aquellos sacerdotes eran numerosos porque la muerte les impedía continuar. En cambio, Jesús, como permanece siempre, tiene un sacerdocio que no pasa. Así puede salvar plenamente a los que por medio acuden a Dios, ya que vive siempre para interceder con ellos, por ellos. Y después sigue demostrando que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio de Aarón o levítico. En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada mejor y más perfecta, no hecha a mano, es decir, no de este mundo creado, llevando no sangre de cabras y becerros, sino su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. Porque si la sangre de cabras y toros y la ceniza de becerros rociada sobre los profanos los santifica como una pureza corporal, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte para que demos culto al Dios vivo. Entonces, ese argumento para nosotros sale como extraño, indiscutiblemente, que no estamos al tanto de estas características del sacerdocio y del templo de Jerusalén. Pero es un argumento basado en el Antiguo Testamento que para el judeocristianismo tiene que haber quedado muy claro y que haber sido un consuelo muy grande. Dios es el elemento de continuidad entre ambas revelaciones. Dios ha hablado con autoridad y esta palabra debe ser escuchada con atención. Y esto también es otro punto muy bonito que destaca este texto, este documento a los hebreos. Fíjense cómo empieza. En el pasado, muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Él es el reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es, y mantiene el universo con su palabra poderosa. Él es el que purificó el mundo de sus pecados, tomó asiento en el cielo a la derecha del trono de Dios. Así llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto incomparablemente mayor es el nombre que ha heredado. Aquí tiene una influencia
de la carta a los filipenses. ¿Te acuerdan del himno a los filipenses que hablábamos del el credo de San Pablo? Bastante clara. Es posible que lo haya conocido el autor de este documento. Pero hay un hecho muy interesante. En el pasado, de muchas formas, habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, aquí con esto, obviamente, da término a la revelación del mensaje de Dios. No puede haber más revelación divina después que hemos visto a la palabra de Dios encarnada en esta tierra durante 33 años. Si hubiera algo que se le hubiera olvidado revelar al Señor, quiere decir que no sería Dios. Entonces, cuando hemos visto a Dios traducido a ser humano y hemos podido ver no solo lo que ha dicho, sino cómo ha actuado, cuál ha sido su ejemplo de vida y todo esto, ya no hay nada más que agregar. Puede haber, sí, mucho que interpretar, eso es otra cosa. Y puede haber muchas veces que efectivamente Dios, la Virgen o los santos hayan transmitido después posteriormente un mensaje para que corrijamos nuestras malas actitudes. Eso es otro cuento. Pero no puede haber una revelación nueva de tipo dogmático. Ya nosotros conocimos a Dios traducido a ser humano, como va a decir San Juan. El verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne, traducido a ser humano. Para que nosotros, a través de su enseñanza, que no es solamente es hablada, sino que es una enseñanza de vida, de acuerdo a cómo se comportó, cómo vivió, etcétera, etcétera, nosotros ahí entendamos cuál es la voluntad de Dios con respecto a la humanidad. La revelación del misterio de Dios. ¿Se acuerdan de la segunda clase? Yo les dije, esa va a ser la más importante de todo el curso, cuando les expliqué eso, el concepto de misterio, revelación y fe. Si no, repasen para allá, porque efectivamente es de la parte más importante, la clase más importante del curso. Así llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto incomparablemente mayor es el nombre que ha heredado. Él en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por el quien creó el universo. Por quien creó el universo. Acuérdense que el universo, en el Génesis, se cree Dios hablando. Él dice, hágase la estrella, hágase la luz. No es que esté dando una orden a alguien para que lo haga, no, sino que está mediante su voz, su palabra, haciendo que esto ocurra. Bueno, ¿y quién es Cristo? La palabra poderosa de Dios. Por eso que Cristo es la imagen misma de lo que Dios es y mantiene el universo con su palabra poderosa. Y más arriba, en el mismo párrafo dice, por medio de su Hijo, ¿por quién creó el universo? ¿Por quién creó el universo? Claro, sí que lo creó Dios hablando, transmitiendo esa energía poderosa creativa que es su palabra. ¿Y quién es Cristo? El Cristo es la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios traducida a ser humano. San Juan, lo vamos a ver pronto ya, también lo aclara bien a fondo esto, pero aquí esta carta que no sabemos si es anterior un poco o posterior un poco al Evangelio de San Juan, pero toca el mismo tema, son contemporáneas, toca el mismo tema, y eso es muy, muy interesante. Aquí, cuando se hacen estas comparaciones bíblicas en la Biblia, las palabras tienen mucho sentido, por eso que las traducciones bíblicas tienen que ser, pero muy, muy buenas. Porque no es por casualidad que se escojan, el autor sagrado escoge algunos temas. O sea, cuando Dios en el Génesis dice, hágase la luz,
hágase el firmamento, dice, no es que le esté dando una orden a sus subalternos para que agarren material y fabriquen las estrellas y fabriquen la luz. No, 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 no. Porque él está solo. Cuando dice hágase el firmamento, hágase la luz, él al hablar transmite una energía creativa que hace que todo eso ocurra. Por eso que cuando tanto la carta a los hebreos como el Evangelio de San Juan, cuando lo veamos en detalle, hablan de que Cristo es la palabra de Dios encarnada, el verbo se hizo carne, y aquí también. Él creó el universo y lo mantiene con su palabra poderosa. No es que diga de una orden, oiga, manténgase bien el universo, ¿eh? Cuiden que los engranajes del universo funcionen bien. No, 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 no está dando orden a nadie. Sino que él está emitiendo esa energía poderosa que es su palabra, que San Juan y la carta a los hebreos tienen muy claro que esa energía poderosa que tiene capacidades creativas, que es la palabra de Dios, se encarnó, tomó naturaleza humana en Jesucristo. Ya lo vamos, esta es la introducción nomás a ese tema, ya lo vamos a ver con más en detalle en las próximas 2 clases, pero para que vayan ustedes pensando. Eso. Y termina con una bendición bien bonita al final esta carta, ¿no? El Dios de la paz, que sacó de la muerte al gran pastor del rebaño, a Jesús nuestro Señor, por la sangre de una alianza eterna, los haga a ustedes buenos para que cumplan su voluntad. Que Él haga en nosotros lo que le agrada por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Vamos a la escuela, la segunda escuela de San Pablo. Esto, no sé si tienen preguntas, porque no es fácil, ¿eh? Pero bueno. Profesor Juan, sí. ¿Cómo se relacionaría esto con nuestra misión sacerdotal del bautismo? Que al bautizarnos ¿Qué pregunta más difícil para tirármela así sin haberla meditado antes? Sí, porque nos dan la misión de sacerdote, profeta y rey, ¿no? Rey para servir, profeta para anunciar la palabra, denunciar todo lo que va en contra de la verdad. Y la sacerdotal, entonces yo dije, bueno, por interceder por los demás, no sé. Un pueblo de sacerdotes, sí, es cierto. Bueno, viene también del judaísmo antiguo, ¿eh? O sea, en el judaísmo antiguo, una de las razones por las cuales siempre se exigían todos estos ritos de pureza ritual, que no son problemas de moralidad, sino que son problemas de pureza ritual, era porque en la Torá, cuando Dios escoge a Moisés y su pueblo en el monte Sinaí y le entrega la ley, le dice, ustedes van a ser un pueblo sacerdotal y por lo tanto tienen que ser un pueblo santo, esa es la frase, tal como yo soy santo. Entonces, esa característica sacerdotal efectivamente la heredamos nosotros también a través del bautismo, porque el bautismo es la que nos une, como decía San Pablo, a esa vid en que nos injertaron a nosotros los paganos y cuya raíz era el judaísmo de la época de los profetas. ¿Se acuerdan ustedes? En la carta a los romanos. Bueno, entonces, ¿cómo a nosotros se nos incorpora, se nos injerta a esa raíz de la vid, en que después van a ser reinjertados los judíos, como dice San Pablo al final de los tiempos también? Es mediante el bautismo.
O sea, como mediante el bautismo nosotros nos convertimos en herederos de esa exigencia de Dios a Moisés de ser santos como yo soy santo. Bueno, eso es más o muchas menos gracias. lo que se me ocurre en este momento. Ahora se puede explorar bastante más. Ok, gracias. De nada. Bien. Vamos a la segunda escuela de Pablo. La segunda escuela de Pablo ya vimos más o menos algunas características. Vamos a ver primero unas pequeñas características de las... En esta clase, ¿tenemos tiempo? Sí. Vamos a ver primero unas pequeñas características de las cartas mismas. Después vamos a agregar en esta misma clase las dos cartas de San Pedro, que teológicamente tienen mucha afinidad con la carta de la segunda escuela de Pablo. Y ahí vamos a ver la doctrina de este conjunto de 5 cartas ya, las 3 de la escuela de Pablo II, o sea, Pablo III, que son las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito, de la segunda escuela de Pablo, y escritas por este señor que no sabemos quién es, que le decimos Pablo III, más las 2 de San Pedro. Ahora, las cartas de Pablo III, está claro que forman un conjunto de ellas 3 juntas. O sea, se entienden mejor si uno las lee secuencialmente. ¿Y cuál es la secuencia? Primera Timoteo, después la carta a Tito y después segunda Timoteo. La última es la segunda Timoteo. Se interpretan más o menos como el testamento espiritual de Pablo visto por una comunidad que ya no lo conoció en vida. Porque por la época, esto estamos hablando en promedio del año entre el 75 y 85 por ahí, dado la duración de la vida en esa época, es lo más probable que quienes hayan escrito en estas cartas hayan sido herederos de una tradición paulina, pero no lo hayan conocido directamente ejerciendo su autoridad sobre ello. Puede que lo hayan conocido cuando eran niñitos de 5 años, pero no como ayudantes suyos. Los de la segunda escuela, la primera escuela de Pablo, o sea, Pablo II, Colosenses, Efesios, segunda Tesalonicense, esos sí que eran discípulos directos de Pablo, que lo conocían, por eso que escriben como él. Y hay muchas cosas, citas ahí, que deben ser tomadas directamente de Pablo. Yo les mandé un documento muy bonito que espero que lo hayan leído después de la última clase, que es el quiasmo de los Efesios. Ojalá que lo hayan leído, porque si no, léanlo ahora, porque es muy bonito, está muy bien escrito. Bueno, eso se nota la raíz paulina clarísima. Y léanlo, porque normalmente en la forma que están en nuestras Biblias, incluso las buenas, en que es un solo relato, se divide en 3 capítulos distintos, se pierde bastante su originalidad. Además, está muy bien escrito, muy bonito. Léanlo y estudianlo un poco, lo van a disfrutar. Bueno, sigamos. En cambio, aquí, en estas cartas, supuestamente de Pablo III, de la segunda escuela, ya la temática, la forma de redactar, todo eso totalmente distinta. Pero más o menos se pueden entender un poco como si fuera un testamento hecho a posteriori por quienes fueron sus discípulos. Lo que sí que está clarísimo, es que quien lo escribió le tenía un cariño a la memoria de Pablo, pero infinito, absolutamente infinito. Lo primero que hacen estas cartas es pelear contra unos ciertos enemigos que no sabemos mucho qué es lo que decían. Juan Ignacio. Sí. Perdona, pero por ejemplo aquí la carta de los Efesios parte diciendo Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Entonces, ¿él no lo escribió? Bueno, eso era bastante común. Acuérdate que en esa época no existía el registro de propiedad intelectual.
O sea, la manera en que, y muchas veces quienes escribían no sabían escribir. Entonces, la manera que se certificaba que un autor era efectivamente el autor intelectual era cuando la comunidad que lo había oído predicar certificaba que efectivamente lo que ahí se dice lo había oído, las ideas, por lo menos, no textual, porque nadie se aprendía de memoria todo eso, las ideas sí las había oído predicar a Pablo. Entonces se decía, yo Pablo, sin ningún problema, y no solamente en los escritos religiosos, los escritos paganos exactamente igual. O sea, era una certificación de que lo que se dice ahí era efectivamente había originado en Pablo. Hasta ahí nomás. Habla con Jan Tannen de la casa de Villa Blanca, sí, la de la puerta. Oiga, es que estuve pensando en la... Ahí está. Ya. Hay que silenciar. Bien. Entonces, vamos a esto. Son polémicas antiheréticas, pero que no se define muy bien qué decían estos herejes, ¿no? Pero que son muy elitistas. Sí, efectivamente hubo en esa época un tal Marción, que no aparece citado acá, pero que sí aparece en escritos de otros padres de la Iglesia, o menos contemporáneos, que proclamaba una iglesia cristiana muy elitista, en que solamente los archi ultra perfectos podían pertenecer a la iglesia cristiana. No era apta la iglesia cristiana para pecadores, cosas de ese tipo. Por ahí puede ir la cosa, pero no es mencionado nunca. Pero la esencia del problema ahí es que obviamente Pablo III dice, este elitismo nunca fue enseñado por Pablo I. Es la realidad. Y eso es así. Pero de ahí viene una adulación que Pablo III hace a Pablo I. Pero acuérdense que como Pablo III supone que él es Pablo I porque está escribiendo la carta, entonces aparece una adulación de Pablo a sí mismo que es divertida, ¿no? Que es divertida. Porque la manera de descalificar a esos oponentes elitistas es que yo, Pablo, parece Pablo III, pero pensando que es Pablo I, nunca dije eso. Ya. Entonces, pero ¿cómo se distingue qué es lo que dije y qué es lo que no dije? Bueno, y se empieza a adular de sí mismo, ¿no? Yo soy la autoridad absoluta y única de la predicación del orden eclesiástico, modelo del desempeño ejemplar del cargo, se echa flores a sí mismo, apóstol de la fe ortodoxa, organizador de la iglesia, modelo paternal, maestro superior de los dignatarios eclesiásticos, etc. Entonces, cuando uno lo lee esto y no tiene claro de que está hablando un Pablo que no conoció a Pablo, de sí mismo, dice, pero ¿qué bicho le picó al apóstol? En estas otras, en las epístolas más antiguas, siempre es una persona humilde que no se vanagloria nunca de nada y que se sacó la mugre, ¿eh? Viajando, sufriendo atentados, sufriendo azotes, sufriendo de todo para predicar el mensaje de Dios, pero que él ni siquiera nunca le pidió nada a nadie, si él trabajó siempre para poder ganarse la vida predicando. Entonces, ¿de dónde le viene esta autosobreestima? Bueno, el asunto es sumamente claro si entendemos que esta carta no la escribió Pablo, sino que la escribió un discípulo de Pablo que le tenía mucho cariño. Eso es otro cuento. No es que le haya picado un bichito al Pablo original. Pero claro, uno tiene que tener claro esto porque si no lo va a entender mal. O sea, estas cartas, para aclarar la persona que me acaba de hacer la pregunta sobre los Efesios, tenemos que pensar que no habla Pablo, sino que se habla de Pablo por alguien que lo quiso mucho. Hay que mirarla desde esa característica. No es Pablo el que habla, ¿sí?
sino que se habla de Pablo por alguien que lo quiso mucho. Es más o menos con los recuerdos siempre para atrás, tienen esa característica. Nosotros, sobre todo cuando la persona que es recordada ha sido una persona muy carismática y muy querida, porque se ha sacrificado mucho por todos los demás, entonces, bueno, se tiende a decir, qué sé yo, las cosas más maravillosas de él y con muy buen recuerdo. Y no es que esté mintiendo, sino que efectivamente así lo entendió el que está contando la tradición hacia atrás. Pero es muy distinto que lo diga él de sí mismo que no que lo diga alguien que recibió esa tradición y que lo más probable es que la escuchó de oídas de sus antepasados por la imagen que dejó en vida Pablo. Bien, esta es un poco una introducción para poder entender bien todo esto. Vamos a las cartas de San Pedro y después nos vamos al contenido de todo esto. La primera carta de San Pedro, más o menos, y la segunda carta de San Pedro son las únicas que hay, también son de la escuela de Pedro, porque son más o menos contemporáneas a Pablo III. Y San Pedro fue martirizado por allá por el año 60, 65, y estas cartas, por lo que dicen y por la información que contienen, son más o menos del año 80, 85, tal como las que acabamos de decir. Hay varias características que tiene en estas dos cartas. Evidentemente, estas cartas de San Pedro, de la escuela de San Pedro, conocen las cartas originales de San Pablo. No hay duda, porque las citan, y las citan bastante textual. Y también conoce la carta de Santiago, que también es de la época de las originales de Pablo. Pero ya reflejan una situación post caída del templo, bastantes años después, 80, 85, 10, 15 años después de la destrucción de Jerusalén, en que ya las dos ramas del cristianismo primitivo, la rama judeo-cristiana y la rama originaria de los paganos, ya se han juntado y más o menos trabajan juntas. O sea, una situación parecida a la que nos muestran los mosaicos de Santa Sabina, que son bastante posteriores, pero que lo habíamos mostrado. ¿Se acuerdan los mosaicos de Santa Sabina? De la basílica, que se les mostré yo. O sea, la iglesia de los circuncisos y la iglesia de los gentiles, pero funcionando en el mismo edificio, digamos, en la misma comunidad. Una situación interesante es que, ¿dónde lo tengo esto? Es que tiene el saludo trinitario más claro que se da en este cristianismo primitivo. ¿Dónde lo tengo yo? Esto por aquí. No lo tengo por aquí. Vamos a buscarlo, no se preocupe. Ya vamos a encontrarlo. Vamos a ir una versión un poquitito más nueva. Del libro. No, bueno, se las mandaré. Pero de todas maneras está no tengo idea dónde la anoté esta. Yo diría que la había anotado, pero no la anoté. Bueno. Pero es la primera referencia completa a la Trinidad que se hace.
Mira, esto me picó el bichito, perdón. Voy a ir a buscar una Biblia aquí y se las voy a leer porque es muy bonita. Acá. Aquí tengo a mano la Biblia de Jerusalén. Y vamos a buscar el versículo 2 de la primera carta de San Pedro. Aquí está. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la diáspora, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A ustedes gracia y paz abundante. Primera epístola de San Pedro, anótenla bien para que después la lean, capítulo 1, versículos 1 y 2. Ignacio, Hola, Ignacio. Está en la página 90 del texto. ¿La página 90? Ah, Mish, qué buena suerte. Déjame ir para atrás entonces. Ya, ok. Hola, Ignacio. Sí, dime. En el Antiguo Testamento no hay ninguna mención a la Trinidad. Ya lo vamos a ver con San Juan. Espérate. Ya. Es el capítulo de la clase que viene, yo creo que nos va a tocar. Ah, bueno, esperemos entonces. Sí, sí. La página 90, dices tú que alguien dice por ahí que está. Sí, tiene toda la razón. Ya. Bueno, de puro leso no la vi. Ya. Pero se fijan ustedes, es en el saludo a los que viven como extranjeros, en el previo, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A ustedes gracia y paz abundante. Es un claro mensaje trinitario que aparece por primera vez en forma tan explícita, diría yo, porque efectivamente la Trinidad se menciona en otros documentos, eso no cabe la menor duda, pero como separadito por ahí, como sea, primero uno, después al otro, después al otro. Aquí está junto todo, como dando una imagen bien clara de una unidad dividida en tres. Todavía no está muy claro cómo lo hace, pero ya lo pone así. Es una gracia, destaca, está orientado también un poco a orientar a judeocristianos, aunque no sean ya un grupo aparte, ¿no? Fíjense en esto. Es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios las penas que sufren injustamente ustedes. ¿Qué mérito tiene aguantar golpes cuando uno es culpable? Pero si haciendo el bien tienen que aguantar sufrimiento, eso es una gracia de Dios. Esa es nuestra vocación, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. No había pecado ni hubo engaño en su boca cuando era insultado. No respondía con insultos. Padeciendo no amenazaba, más bien se encomendaba a Dios, el que juzga con justicia. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo. Esto lo dice Isaías, ¿eh? Isaías, hace 500 años antes de Cristo. Cargándolos en su cuerpo para que los muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus heridas nos sanaron. Antes andaban como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. O sea, es claramente una carta que trata de consolar los sucesos atroces ocurridos en el año 70, que si bien la carta puede ser del 80 o del 85, todavía la gente los vivía. Había personas que deben haber fallecido sus padres, los deben haber crucificado, los deben haber matado, qué sé yo, etc. Entonces, la vida
del cristiano la asimila a un peregrinaje, por eso que en el comienzo habla de una diáspora. La diáspora es la gente que vive esparcida por el mundo, arrancando de un peligro, digámoslo así, ¿no? O sea, nosotros hablamos de las oleadas de emigrantes, ¿no? Pero la diáspora es un concepto más general, es mejor, ¿no? Inmigrantes pueden haber inmigrantes de muchos tipos, o sea, inmigrantes efectivamente, gente que tiene que arrancar de una parte para poder sobrevivir, como los yazidíes en Siria, por ejemplo. Pero también hay inmigrantes que tienen que emigrar no porque su vida está en peligro, sino porque no ven futuro en su tierra, digamos. Son cosas distintas. La diáspora es más o menos como cuando uno ve un rebaño, por ejemplo, grande, ¿no es cierto? Y de repente, no sé, qué sé yo, hay un ruido tremendo porque explota algo, alguien que dejó algo y explotó una estufa que se en medio del rebaño, y cada un animal sale para el lado que puede, arrancando lo más rápido posible. Ese es el concepto de diáspora que se entiende en este momento. O sea, es la dispersión. Viene de dispersión, se dispersaron porque hubo una explosión, hubo un problema que hizo que cada uno arrancara para donde pudiera arrancar. Por eso es que habla de una diáspora. Y aquí dice también que en esta carta que se accede por el bautismo a esta diáspora que da origen a una formación de un pueblo sacerdotal. Para la persona que me preguntó antes esto mismo, conviene leer la primera carta de San Pedro. Y la segunda carta de San Pedro complementa un poco a la anterior y es muy breve. Obviamente el que la escribe conoce la primera, porque la complementa. Pero hay cosas bien divertidas en esta. Les leo. Piensen que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación, como les escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue concedida. En todas sus cartas trata de estos temas. Si bien en ellas hay cosas difíciles de entender, que los inexpertos y los vacilantes deforman, como hacen con el resto de la escritura para su perdición. Bueno, esto es algo que a los biblistas nosotros nos encanta, ¿no? Porque si a San Pedro le costaba entender las cartas de Pablo, quiere decir que si a nosotros también nos cuesta entender las cartas de Pablo, no estamos cometiendo ningún error. Pues eso, o sea, es un consuelo bastante claro. Es cierto, ¿no? En todas estas cartas trata de estos temas. Si bien en ellas hay cosas difíciles de entender, que los expertos y los vacilantes deforman. Pero aquí habla de algo muy interesante. La paciencia de Dios con ustedes para la salvación. ¿Qué tema está refiriéndose ahí? Se está refiriendo al mismo tema de lo que pasó con el Pablo 1 y Pablo 2 en las cartas a los tesalonicenses. El día final, que Pablo 1 lo esperaba que él iba a estar vivo y la mayoría iban a estar vivos, o sea, la segunda venida de Cristo, resulta que se va atrasando. Y ni Pablo 1 no la vio porque se murió antes. Entonces Pablo 2, ¿no es cierto?, tiene que decir, no, oigan, déjense de tonteras, aquí hay que seguir trabajando por el reino de Dios. El que no trabaja no come, ¿se acuerdan? Porque nadie sabe cuándo va a venir por segunda vez el Señor. Entonces, esta venida del Señor se va postergando porque no ocurre. Y aquí el tema que toca San Pedro es eso mismo. O sea, ¿por qué la segunda venida de Dios no ocurre? Explora un poquito más de lo que hizo Pablo 2 con la segunda tesalonicense. Para dar tiempo a que ustedes se conviertan. O sea, Dios no apura su segunda venida, Cristo, porque tiene paciencia. Y se fijan que dicen, piensen que la paciencia de Dios con ustedes para su salvación. O sea, la paciencia de Dios ha hecho que postergue su segunda venida y el juicio final para dar tiempo a que haya un mayor número de gente que se convierta.
y deje esa situación de pecado, deje esa situación de seguir a la religión oficial romana, que es una religión cruel y de pecado que lleva a la muerte, como decía Pablo I. Ahora, esa paciencia de Dios con respecto a la humanidad es el tema general también que hablan este conjunto de 5 cartas, las 3 de Pablo III y las de Pedro. Y ahí, en esta época, a raíz de estas 5 cartas, empieza a surgir una doctrina dentro de la Iglesia cristiana que se llama la doctrina protocatólica, que es bien interesante, y ahí está el gran mérito de estas 5 cartas que parecen como menores frente a las monumentales cartas de Pablo I, Pablo II y lo de Juan, y los evangelios sinópticos, pero que tuvieron una gran importancia en su época, porque la Iglesia cristiana adoptó esta doctrina protocatólica, que se llama. Protocatólica, ¿por qué? Porque es del catolicismo primitivo. Aquí ya se empieza a ver la organización del catolicismo primitivo tal como más o menos la vemos nosotras. Y hay una serie de puntos que son característicos de esto. Si ustedes quieren que les diga la lista de los puntos, los pueden mirar de la página 91 en adelante. Pero vamos a ir viendo. La idea es que la Iglesia, antes de esta doctrina protocatólica, o sea, antes del año 80, más o menos, estaba orientada a una Iglesia absolutamente desestructurada. Una Iglesia en que todos se conocían y era esencialmente carismática. Y no tenía ningún peligro que fuera esencialmente carismática, porque todos se conocían. Pero llega un momento en que la predicación sale fuera del ámbito de los que se conocen. Entonces, surge una organización más formal, pudiéramos decirlo así. Piensen ustedes que de esta época, años 80, 90, existen inscripciones en piedras en China, cristianas, escritas en chino. Se han descubierto piedras así, monolitos, escritas en chino, con garabatitos chinos, que hablan de Cristo. Y que, bueno, por los estudios lingüísticos que se han hecho del idioma chino, qué sé yo, se dice, sí, siglo I, fin del siglo I. Jamás, un par de años después del siglo II. ¿Quién llegó allá a predicar a Cristo a China? No tenemos idea. ¿Qué predicaba? ¿Qué escritos dejó fuera de esas piedras que los citan ahí? Nada más, 4, 5, 6 líneas, no más que eso. No sabemos nada. Lo que sí sabemos que le fue mal, porque herederos no dejó, comunidades no dejó. Seguramente haber muerto ahí, lo eran martirizado. O a lo mejor dejó algunas comunidades chicas que sobrevivieron algunos decenios y después desaparecieron de muerte natural. No se sabe. No se sabe. Entonces, para que esa expansión se pudiera dar, sin que hubiera mucha formalidad todavía, pero empezaron a sentarse ciertos pilares formales, mucho más formales. Y eso es lo que se denomina la tradición apostólica. Un concepto importante que siempre se cita en estas cartas es el depósito de la fe. En las cartas anteriores de Pablo II o Pablo I, cuando había que combatir con un hereje o con una persona que decía cosas que no eran las que se consideraban adecuadas, se le argumentaba refutándolo. O sea, se hablaba, los libertinos, decía San Pablo, ¿cierto? Para la carta a los Corintios.
no deben darse ustedes al libertinaje, etc. En cambio, en estas cartas protocatólicas, estas 5 cartas protocatólicas, no se contradice lo que dice el atacante, digámoslo así, sino que el argumento que se da es muy simple. Lo que él dice no está en el depósito de la fe. Lo que él dice no está en el depósito de la fe. Bueno, ¿y qué es el depósito de la fe? No está muy claro. Puede ser tradición oral que se puso por escrito, creándose algunos catecismos en esa época. Efectivamente hemos encontrado un catecismo de esa época que lo vamos a ver en la próxima clase. O sea, pero la idea que significa eso, de no contradecir lo que dice, sino decir, esto que él dice no está en el depósito de la fe. No lo dijeron los testigos de Jesús de Nazaret, no lo dijeron los apóstoles, no lo dijo Pablo. No está en el depósito de la fe. Significa ya una organización de lo que pudiéramos decir la dogmática, en una forma mucho más formal, que es sencillamente la predicación de un carismático como fue Pablo I, como fue Pedro, como fueron Lucas y como fueron los demás. Si era tradición oral o ya había catecismos escritos, bueno, por lo menos conocemos un catecismo escrito, pero la idea de fondo de ahí es que ya ese depósito de la fe tiene formalidad, tú puedes citarlo. Mire, lo que usted dice no está en el depósito de la fe. La primera característica también que va junto con esta es que ya los cargos territoriales están claros. Hay obispos, presbíteros y diáconos. Presbítero, sacerdote. Presbítero significa anciano. Obispo, presbítero y diácono. Los 3. El obispo tiene un alcance territorial y tiene ayudantes que son presbíteros y ayudantes que son diáconos. ¿Qué funcionalidad tenía uno y el otro? Más o menos lo que se supone. O sea, el diácono era más bien organizado, dedicado a organizar la caridad, qué sé yo, la ayuda a los pobres, etc. Y el presbítero a predicar y a celebrar la cena del Señor. Ya no es el caso de gente prestigiosa que son carismáticos itinerantes, como en la época de Pablo I. Ejemplo, Timoteo y Tito jamás fueron ordenados de nada. No hay ningún testimonio que en las cartas de Pablo I. Eran sus ayudantes de confianza, nada más. Y que por lo tanto él les tenía mucha confianza y los mandaba a predicar a diferentes partes y a ver qué pasaban, los problemas en Corinto, qué sé yo, cosas por el estilo. Pero él era el apóstol, el testigo de lo que estaba enseñando, y tenía sus ayudantes. Aquí ya no. Ya hay ovísperos, presbíteros y diáconos ordenados. ¿Y cómo se ordenan? Tienen que estar ordenados por lo que se llama sucesión apostólica, que ya es un concepto de estas cartas. O sea, un apóstol ordenó a un obispo ordena a otro obispo, y así una sucesión. Y los obispos ordenan a sus presbíteros y a sus diáconos. En sucesión apostólica. Aquí ya empieza a funcionar esto. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, porque en escritos de épocas ligeramente posteriores, año 90 o algo así, con mucho orgullo se dice, por ejemplo, el caso de la iglesia de Éfeso, hay un obispo de la iglesia de Éfeso a principios del siglo II, se llama Polícrates, que nos ha llegado la lista de sus antecesores hacia el apóstol original. ¡Qué lindo! Entonces, este ordenó a este otro, este se murió, lo mataron los romanos, qué sé yo, ordenó a este otro, y hoy día estoy yo, Polícrates. Y lo pone como defensa de por qué está él. O sea, sucesión apostólica pura. Lo tengo puesto. Entonces, no hay una manera formal de hacerlo. ¿Y cómo se ordenaban
estas autoridades eclesiásticas con el rito de la imposición de las manos, tal como se hace ahora. El ordenante impone las manos sobre la cabeza del ordenado y pide la bendición de Dios para consagrar a esa persona como obispo o presbítero o diácono o lo que sea. Ahora, el depósito de la fe es mantener ese depósito de la fe incorrupto, o sea, de la forma que, como les digo, no sabemos muy bien si había muchos catecismos o era por tradición oral, no se sabe. Es el trabajo más importante que tiene que hacer la persona ordenada por la sucesión apostólica. O sea, el obispo de una ciudad tiene que ser la persona que garantice que ahí en esa ciudad se predica lo que está en el depósito de la fe y no otra cosa. Juan Ignacio. ¿Sí? ¿Sí? Tengo una confusión, porque en el año 70, que esta destrucción del pueblo de los cristianos, y ya estamos en el año 80, armando todo esto. De los judeocristianos. De los judeocristianos, Sí. en que habían matado a millones. Sí. Ya en el año 80, 10 años después, se arma toda esta estructura con los poquititos que tienen que haber quedado. ¿Es así? No, es que ahí está el problema tuyo. Los judeos cristianos, a los paganos de origen, los cristianos de origen pagano no les pasó nada. Si el problema que tenían los romanos eran con los judíos. Ya, perfecto. Entonces, claro, se mataron a los judíos. Claro, todo lo que... Judío cristiano. Todo, y tu judío cristiano que estuviera en Israel, sobre todo, digamos, ahí arrasaron. Y no le preguntaron cuando mataban judíos si aceptaban a Jesús de Nazaret como Mesías o no. Estáis circuncidados a la cruz, punto. Se acabó el problema. Pero eso fue en Jerusalén, sus alrededores, en Israel, ¿no? O sea, los cristianos de las iglesias paulinas, que eran los menos en esa época, pero era a lo mejor el 40%, algo así, que estaban en Tesalónica, en Corintio, en Galacia, en Roma, en donde fuera, eso no les pasó nada. Eso no les pasó nada. Perfecto. Lo que hicieron los romanos fue liquidar la insurrección judía. ¿Sí? Y estas cartas paulinas, estas cartas de Pedro, ¿dónde se escriben? Bueno, cada arqueólogo de la Biblia puede tener una opinión distinta. ¿Dónde se recolectan? Sí, se recolectan al final en las comunidades griegas, digamos, o sea, ya sea en Asia Menor, por ahí. Y ya aparecen en lo que podríamos llamar una lista del Nuevo Testamento, por allá, y lo vamos a ver también, por allá en el año 95, todas estas. O sea, ¿dónde se escribieron? No sé, porque además no sabemos el autor real que la escribió. No es tan relevante, no importa, sino que es que de esta estructura que comienza en Jerusalén, digamos que es el centro donde estaban los apóstoles, posteriormente esto se difumina por el mundo y se va gestando estas cartas, como lo mencionas tú, después del año 80, es que es inmedible, digamos, es asombroso cómo se va organizando esto gracias a la mano de Dios solamente. O sea, no, porque es inexplicable, o sea, desde acá se pueden para allá y no hasta la comunicación que había hoy día. Sí, es muy interesante lo que tú dices y así es. O sea, el motor de esta organización fue la gran expansión, eso está claro. Precisamente por el hecho, que tú lo dices muy bien, de que no había comunicaciones. O sea, cuando alguien, no sé quién, ¿no? Pedro o algún discípulo de Pedro, le dijo no sé, inventemos un nombre, Teofrasto, oye, ¿por qué no te vas a China?
Y el otro dijo, ya voy a China. Bueno, Teofrasto partió a China y obviamente le dieron una despedida, le dieron una bendición, pero sabían que no lo iban a volver a ver nunca más. Entonces, eso forzó a tener una organización un poquito mejor. Esa fue la idea. O sea, la gran expansividad, eso no se perdió nunca. Otros llegaron a España y llegaron a Inglaterra. En esta época, en épocas también, fines del siglo I, principios del siglo II, hay monjes cristianos en Inglaterra. ¿Quién los mandó? Pero obviamente para que pudiera haber esa expansión tan fuerte, tuvieron que hacer darse una cierta organización que a lo mejor ni siquiera la pensaron mucho, sino que se fue dando a raíz de los conflictos y los problemas que tenían, qué sé yo, etcétera, se fue dando. ¿Les queda más claro? Bien. Entonces hablábamos de la sucesión apostólica, hablábamos de los cargos territoriales, que ya más organizada en base al depósito de la fe, etcétera, etcétera. El otro punto, que es muy importante y que permitió esa expansión gigantesca también, es que efectivamente se comprendió que la segunda venida de Cristo no era inmediata. Por lo tanto, había tiempo para salir a los lugares más recónditos a ir a evangelizar. Y se partió con mucho entusiasmo para allá, como les digo, a China, Inglaterra, toda una serie de partes. Entonces, la parucía ya no es algo inmediato, sino que se habla del fin de los tiempos. Fin de los tiempos, ¿cuándo? Cuando Dios decida, punto. No tenemos que preocuparnos de eso. La preocupación ahora es expandir el mensaje en una forma absolutamente fuerte. Piensen ustedes, como les digo, que esto partió de un grupito chiquitito de personas que habrán sido 12 más unos pocos más que estaban en Pentecostés, y antes de que terminara el siglo ya estaban en China, en Inglaterra, en un lote parte. Entonces, y en las zonas que hoy día son Irak, también hay bastante documento de fines del siglo I. Entonces se posterga la idea de la parucía hasta el fin de los tiempos, cuando Dios estime. Y además eso se considera que es una gracia de Dios para permitir que el reino de Dios se expanda. O sea, era imposible hacerlo en la misma generación para todo el mundo. No daba la predicación para expandirla tanto. Pero eso implica también, entonces, que empiezan a surgir códigos morales. Porque en la época de Pablo I, él estaba preocupado de cómo andaba la moralidad en Corintios. ¿Se acuerdan? Cuando los libertinos y todas estas cosas. Pero llega un momento en que esto se expande tanto que es imposible que con las comunicaciones malas que había en esa época, y además que toda esta gente era gente que trabajaba para alimentar a su familia. O sea, no pensemos en los papas de fines del siglo I como los papas de ahora. Los papas era un señor que era carpintero, el otro papa fue un señor que era, qué sé yo, no sé, albañil, el otro era sastre, y que eran obispos de Roma, ordenados, tal como decíamos antes, y que trabajaban para mantener a su familia, que tenían señora e hijos, y que en esa época las liturgias y todo se celebraban en las casas, y que duraban re poco tiempo porque los romanos cada 4 o 5 años descubrían cuál era el que mandaba y lo mandaban al foso de los leones, y eso era todo. Entonces empiezan a surgir, ya que no hay contacto directo con la grey de la cúpula superior, sino que es el contacto distribuido, digámoslo así. El obispo local es el que conoce su grey, nada más. Empiezan a salir, y en las cartas estas de Pablo III, están bien claras, normas de conducta. Normas morales, códigos morales. En la época de Pablo I no hace mucho código moral.
sea, él dice, si tú tienes fe, o sea, adhieres al mensaje de Cristo y vives en gracia, te vas a comportar bien. Pero bueno, llegaron los libertinos y todo esto, pero no había un código moral más establecido. Bueno, en esta época sí, en las cartas de Pablo III ya se dice más o menos claramente, con más detalle, códigos morales. Y ahí surge el término de la vida piadosa. La vida piadosa es aquella persona que adhiere, espera un segundito, que adhiere a esas prácticas morales. ¿Sí, Fernando? Y no hay prácticas, digamos, códigos morales que pudieran haber heredado el judaísmo en lo que dice la Torá. Sí, bueno, de hecho porque eso es muy potente, ¿verdad? Sí, de hecho los 10 mandamientos salen de ahí. Eso está clarísimo. Sí. Sí, no, indudablemente. Y la otra cosa que es importante de esta estructura protocatólica, primitiva católica, es que aparece también ya destacada una sacramentalización, o sea, los sacramentos. En la época de Pablo I, o en la época más antigua del Pedro original, de los evangelios, sobre todo de Marcos, qué sé yo, los ritos no estaban formalizados. La cena del Señor se celebraba de acuerdo, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, la leímos eso, la fórmula de la consagración, que es la misma que usamos nosotros ahora. Pero, ¿qué más? Estaba más o menos al arbitrio de la comunidad y del apóstol respectivo. Sabemos sí que primero se leían las escrituras, se leían los mensajes de los otros apóstoles, el evangelio escrito todavía no estaba, se hacía una prédica, una homilía sobre lo que se leía, y después esta cena del Señor en base a la fórmula que dice San Pablo, que es la más antigua, que es esencialmente la misma que tenemos nosotros. Pero ahora ya empieza a haber una sacramentalización más ordenada y empiezan a haber también, y lo vamos a ver en la próxima clase, unas ciertas normas como se debe celebrar. Ya no es al arbitrio, ¿no? Porque como les digo, o sea, se estaba predicando en lugares en que nunca hacía saber, ni siquiera, o sea, hasta siglos después, cómo le había ido al que fue a predicar a esos lugares. Entonces, está claro el ritual de bautismo, por ejemplo, ya en esta época, que es más o menos muy breve, lo que ustedes quieran, pero ya tiene que ser con una fórmula establecida. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc. También está claro las normas de la Cena del Señor. Ya hay un pequeño misal, pudiéramos decir así, que te explicita bien lo que es. Y también en la forma de perdonar los pecados. Y hay una formalidad. Tiene que ser un presbítero o un obispo que en nombre de Dios te perdone los pecados. Y a los cuales tú tienes que pedirle perdón, tienes que mostrar arrepentimiento y tienes que pedir que Él en nombre de Dios te perdone los pecados. O sea, empiezan a haber estructuras más claras. Y la última cosa que ya se empieza a ver y queda cristalizada en esta época es la lista de los libros del Nuevo Testamento, que lo vamos a ver en su debido tiempo, cómo se hizo. O sea, ya no son cartas sueltas como eran las cartas de Pablo I originalmente, que él las mandaba a las comunidades que tenían problemas y se las mandaba para acá y las mandaba allá. No, aquí ya hay una recolección. Y no se llama Nuevo Testamento inicialmente.
sino que lo que se llama son la lista de los libros que se pueden leer en la liturgia. La lista de los libros que se pueden leer en la liturgia. Esa es la lista que se hace y que después se llama Nuevo Testamento, pero es la lista que se hace. La lista de los libros que se pueden leer en la liturgia. Por lo tanto, significa que esos misioneros que se disparan para los 4 puntos cardinales llevan esos libritos en su maletita, porque esos son los que se pueden leer en la liturgia. No es que se condenen otros libros, al contrario, hay abundante literatura en esta época, pero esos son libros que se utilizan mucho para la piedad particular, para que la gente los lea, los medite, todo eso, y existen, y se nos han conservado. Pero esos no se pueden usar públicamente en la liturgia, son para la lectura personal y son muy bien recomendados, o sea, no es que haya condena, no se condenó ningún libro aquí, en esta época. Se condenó a personas, sí, a Marción, por ejemplo, porque por esa, no es que se haya condenado al infierno, no, pero se dijo, no, lo que enseña este señor no es válido, porque esa iglesia elitista no es así, la iglesia de Jesús es la iglesia de los pobres, de los desposeídos, qué sé yo, etc. Pero no hay libros condenados en esta época. Lo que sí que hay unos que son para ser leídos públicamente en la liturgia y otros que son para ser leídos en la lectura personal, en la piedad personal. Y de los cuales nos han llegado muchos y los vamos a ver en la clase siguiente. Bien, entonces esto es lo que se llama la doctrina protocatólica. O sea, del catolicismo primitivo. Si ustedes van ahí a la página 91, léanlo bien, son A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. 6 puntos, que ya están claramente especificados en esa época. Y que se transparentan a través de estas 5 cartas, las de Pablo III y las 2 de Pedro, y que son la revolución más grande que tuvo la Iglesia en el siglo I. Por eso que estas cartas que parecen tan poquita cosa al principio, y de alguien que no sabemos quiénes las escribieron y todo lo que ustedes quieran, pero recopilan una información que fue vital para que la Iglesia pudiera subsistir. Si la Iglesia no hubiera hecho este cambio, que fue gradual y fue medio espontáneo y que se fue dando, como dices tú, me decía alguien, por la acción del Espíritu Santo, no hubiera sobrevivido, porque se hubiera diluido en un enjambre de creencias distintas y contrapuestas, que no hubiera llegado a nada, por esta falta de comunicación, como les digo, y esta expansión fuerte que tuvo, y gente que llegó a partes que nunca se supo cómo les había ido y qué enseñar. Entonces, esta organización, un poquito más formal, que ni siquiera es una constitución, ahora que estamos hablando de constituciones, que está tan de moda, no, sino que son consecuencias que se van viendo de la lectura de estas 5 cartas. Es el cambio más revolucionario que tuvo la Iglesia. Nunca había otro cambio tan revolucionario como esto. Y se llaman protocatólicas, y curiosamente ese nombre de protocatólica, estas normas, lo puso Lutero, porque le molestaban muchísimo. Porque le daban la razón a sus enemigos, digámoslo así. O sea, él miraba muy mal esa organización protocatólica, porque la miraba como centralista, como que le molestaba. Claro que había llegado a unos extremos en la época de Lutero que eran bastante malos, hay que reconocerlos. No juzguemos mal. Pero él era muy de la idea de la iglesia carismática, profética, sin jerarquía. Ahora, curiosamente, la iglesia luterana no llegó, después de Lutero, no llegó a esos extremos, porque la iglesia, a los extremos que quería Lutero, porque la iglesia luterana tiene obispos, hay obispos luteranos, digamos, y tiene pastores, se llaman pastores, lo que ustedes quieran, pero hay una jerarquía y también son personas que reciben una ordenación. Pero lo que a usted le hubiera gustado era más o menos la organización que tienen los evangélicos hoy día.
Los evangélicos tienen esa organización de la primera generación de la iglesia, de la iglesia de Pablo I, ¿no? Gente carismática que predican en las plazas, predican donde quieran y hablan. Y gente muy valiosa. Pero trae esa forma, trae la fragmentación infinita. Fíjense que en Estados Unidos, en que es la cuna de las iglesias evangélicas modernas, digamos, hay algo así de 100.000 iglesias distintas evangélicas. Y cada una de ellas dice que es la iglesia verdadera de Jesucristo. Por eso, porque son gente que predica carismáticamente. Algunos serán más ilustrados que otros tendrán menos educación religiosa, otros conocerán, qué sé yo, serán gente más culta, otros menos cultos. Está bien, ningún problema. Pero se llega a esa fragmentación. Una fragmentación ya prácticamente infinita, ¿no? Bueno, los discípulos de Lutero, para no quedar con que previeron que podía haber esa fragmentación con el luteranismo, la organizaron en un punto intermedio, no con todos estos 6 puntos del protocatolicismo, pero por lo menos con una estructura bastante más formal, y eso hace que la iglesia luterana verdaderamente luterana, o sea, la iglesia luterana del norte de Europa, como el norte de Alemania, los países bálticos, los países escandinavos, etc., y que se ha distribuido por toda parte del mundo, tiene una jerarquía, eso está claro. Entonces, ha mantenido la unidad la iglesia luterana, pero los evangélicos no. ¿Por qué? Porque no quisieron adoptar esta estructura protocatólica. Ahora, para nosotros como católicos, y lo mismo que pasa con los cristianos orientales, cristianos orientales siguen exactamente el esquema este. La única diferencia es que no reconocen al Papa como superior jerárquico universal, pero por razones políticas de la época del Imperio Bizantino, etc. Pero en el resto siguen exactamente la misma tradición dogmática nuestra prácticamente. Y bueno, son las dos únicas iglesias cristianas originales que han mantenido ese esquema y que siguen con el mismo esquema hasta hoy. Bien, pues, mis queridos amigos, llegamos hasta acá. Lean todo esto, es bien interesante. En la próxima clase empezaremos, les voy a hacer la mitad de la clase para hablar de los otros textos que se generaron en el siglo I, que han llegado hasta nosotros y que son muy, muy, muy interesantes, como estos catecismos y estos misales y otras cartas papales también de los primeros papas posteriores a San Pedro, firmadas por el papa respectivo, qué sé yo, etcétera, que se generaron en el siglo I y que se han mantenido como muy valiosas para la cristiandad desde el primer momento, pero no para ser leídos en la liturgia. O sea, en la liturgia solamente se leen los libros del Nuevo Testamento o el Antiguo. Ya, en eso estamos. Juan Ignacio. Una pregunta. ¿Sí? Pregunta nomás. Sí, bueno, quizás en dos. En el párrafo ABC, en el D, habla en el párrafo D. ¿Ya? ¿Ya? Lo que me tengo una duda, porque cuando se refieren a aterrizar y complementar a la norma paulina, porque los reformadores, o sea, la reforma partió un poco de la base de que Pablo había hablado del tema de la circuncisión, que no era por circuncisión, sino por fe, ¿cierto? Entonces de ahí la rama protestante, los que protestan, dicen la salvación es solo por fe, porque Pablo, y toman ese texto como su bandera en el fondo, o sea, no sé cómo decirlo. Y aquí dice que en la carta a Timoteo la complementan y la aterrizan, pero no he leído la carta, pero ¿dónde, por qué nosotros es por fe? O sea, ¿por qué nosotros los católicos no es solo por fe, si los protestantes lo toman solo por fe?
Bueno, eso lo explicamos bastante bien cuando hablamos de la carta de Santiago. O sea, acuérdate que la fe para San Pablo no es creer. Para ningún judío la fe era creer. Eso lo vimos bien en la primera o segunda clase. Y después lo vimos también, mira bien, cuando vimos la carta a los romanos y la carta de Santiago. La fe es adherir a un mensaje. Ahora, desgraciadamente, después, cuando se perdió la parte hebrea del cristianismo y se olvidó la iglesia de pensar de acuerdo a las características lingüísticas de cuando el evangelio fue predicado, se pensó en fe como creer. Pero la fe para San Pablo no era creer, era adherir al mensaje. Había Entonces, claro, si tú adhieres al mensaje de Cristo, te salvas. Eso es lo que dice San Pablo. Gracias. ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? Yo, Juan Ignacio. Sí. Yo sé que ya lo dijiste, así que perdona, pero se me olvidó. No te preocupes, todos nos pasa lo mismo. Biblias. ¿Cuál recomiendas tú más? Yo tengo la de Shekel, la Jerusalén, latinoamericana y una de estudio que esa no me gusta. Ya. La de Shekel y la de Jerusalén. Tenía la Nácar Colunga, pero una pequeña. No, la Nácar Colunga ya está pasadita. La de Shekel, la de Jerusalén. La de Shekel o la de Jerusalén. La Nácar Colunga no. Cualquiera de las dos, la que tengas más a mano. Ah, vale. Y entre las dos, no, las tengo las dos, por eso. Mira, la de Shekel tiene más notas al pie de página, las versiones grandes. Porque a veces hay unas chiquititas así de bolsillo que a lo mejor... No, esas no veo ya ni torta, o sea, tiene que ser grande. Esa no veo ni con gafas, las pequeñas. Ve que tenga hartas notas, porque, bueno, vale. Yo no la tengo aquí a mano ahora, pero en general hay muchas páginas de la de Shekel en que la mitad de abajo son notas. Claro, claro. Eso es lo que vale, porque, como te decía antes, hay que... todo lo que dije hoy día mismo en la clase, las palabras con que se escribió la Biblia antigua, incluso de la época del Antiguo Testamento, cuando hablábamos, ¿te acuerdas? De la palabra de Dios creadora y todo esto, ¿no? Claro, claro. No son al lote, son claro. Palabras que tienen significado. Entonces la latinoamericana fuera, ¿no? La latinoamericana es bien buena, pero es una Biblia pastoral. Entonces, tiene traducciones que a veces pierden un poco el sentido original para hacerlas más entendibles. Ya, y otra cosa, tú recomiendas, porque yo veo que yo no lo hago porque me da pena, pero yo veo que muchísima gente lee la Biblia y va subrayando y va subrayando y va anotando al margen. Entonces, yo no lo hago porque me da pena, pero en realidad tengo varias Biblias, tampoco pasa nada por estropear una, ¿no? No sé, si es que es bueno, claro. A ti es lo que te salga más cómodo, digamos. Yo en general anoto al lado, en otro papel. En otro papel. Porque además no tienen mucho margen tampoco. No, pero porque se subrayan y yo veo subrayar, mucha gente que subraya con diferentes colores. Eso sí que puedes hacerlo sin ningún problema. Ya, vale, gracias. De nada. ¿Más preguntas? Sí, Juan Ignacio. En la página 91 tú hablas de la parucía, el fin de los tiempos, que hay que estar preparado, etcétera, 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 y cuando Dios estime vendrá. Así es. Y el tiempo es para que la gente se convierta. Y fíjate que mirando el mundo como está, yo veo que está cada vez más alejado de Dios. Menos convertido. Menos convertido, y en realidad está como obteniendo muchos logros el malo. Bueno, eso es falla nuestra nomás, pues. Debería haber sido progresivo hacia arriba, no sé. Ahora, no va a venir nunca, entonces. Bueno, en algún momento el Señor dirá, ya les di bastante oportunidad, y el que no se quiso convertir ya es problema de él. Yo creo que eso es lo que puede pasar, digamos, ¿no? Ya. El problema el problema es por qué se pensaba así de la forma que yo te expliqué ahora en la clase, en los primeros siglos. Porque se sabía que había mucha gente que no tenía ninguna posibilidad de oír el mensaje.
porque vivían muy lejos, los chinos, por ejemplo, en esa época. Entonces se consideró que era una gran misericordia del Señor postergar la segunda venida hasta que por lo menos toda la gente pudiera haber escuchado el mensaje. Ahora, si una vez escuchado, lo aceptan o no lo aceptan, o lo rechazan, ya es otro problema. Ya se les dio la oportunidad, no sé si me entiende. Perfecto, sí. Entonces, yo creo que por ahí debe ir esa cosa, es una aplicación mía nomás, pero el Señor verá cuando lo hace. Pero es distinto que haya menos, porque hay mucho rechazo, que es distinto que, es distinto que haya pocos porque hay mucho rechazo, que no que haya pocos porque no han tenido ninguna posibilidad de oírlo. Ah, perfecto, sí. ¿Te fijas? O sea, han oído, pero no se han convertido ahora. Digamos, han rechazado. Digo de esa manera. Ya, perfecto. Ahora, ¿alguna otra pregunta? No, nada. Bueno, Dios mediante, entonces nos vemos en una semana más. Pues, lean, estudien, porque hay harto concepto interesante aquí. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Adiós. Adiós.